El sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles cuando María del Sol escuchó el primer insulto del día. Venía desde la plaza, donde su cuñada Refugio levantaba la voz para que todos la oyeran. Esa mujer vive del aire, ni siquiera puede comprar zapatos decentes para sus hijos. María apretó los dientes mientras acomodaba las guayabas sobre el petate raído. Sus manos, ásperas y curtidas por el sol, temblaban ligeramente, no de rabia, sino de cansancio. Hacía 3 años que Julián, su esposo, había muerto ahogado en ese mismo río que ahora brillaba frente a ella, tranquilo y mentiroso bajo la luz dorada del amanecer. Desde entonces, ella y sus 3 hijos, Emiliano de 12 años, Lucía de 9 y el pequeño Gabriel de 6, sobrevivían vendiendo lo que podían en la orilla lodosa del río Usumacinta, cerca del pueblo de Tenosique, en Tabasco. «Mamá», susurró Lucía tironeando de su falda descolorida, «¿por qué la tía Refugio siempre dice cosas feas de ti?» María no respondió. Simplemente acarició la cabeza de su hija y miró hacia el río. El agua bajaba más de lo normal esa mañana. La temporada de secas había llegado temprano, y la corriente dejaba al descubierto bancos de arena y piedras que durante meses permanecían ocultos. Y allí, entre las ramas de un sauce caído y medio podrido, María vio algo que la hizo entrecerrar los ojos. Una canoa, vieja medio hundida en el lodo, con la madera agrietada por el tiempo y cubierta de musgo verde oscuro. Pero era una canoa, y María sabía que con una canoa podría llegar más lejos río arriba, donde los pescadores dejaban caer sus redes y donde, según decían, los peces eran más grandes y valían más en el mercado. «Espérenme aquí», dijo a sus hijos, y sin quitarse los huaraches viejos, caminó hacia la orilla. El lodo le chupaba los pies con cada paso. El olor a vegetación podrida y agua estancada le llenaba la nariz, pero María siguió adelante. Cuando llegó a la canoa, pasó la mano por la madera húmeda. Estaba más sólida de lo que parecía. Tenía 2 bancas talladas en el interior, y aunque el fondo estaba lleno de barro y hojas muertas, no había grietas grandes. Podía arreglarse. «¿Vas a llevarte esa basura?». La voz de don Heriberto, dueño del astillero del pueblo, la sobresaltó. El hombre caminaba hacia ella con una sonrisa burlona dibujada en su rostro moreno y arrugado. «Esa canoa lleva ahí desde que bajó el río hace 2 meses. Nadie la quiere. Ni siquiera sirve para leña». María se enderezó y lo miró directo a los ojos. «¿Es suya?». Don Heriberto se rascó la barriga prominente que le sobresalía del cinturón. «¿Mía? Ja. Si alguien la dejó tirada, ahora es de quien se la lleve. Pero si quieres llevártela, tendrás que pagarme algo. Digamos, 10 pesos». María sintió que el aire se le escapaba del pecho. 10 pesos era casi lo que ganaba en 2 días buenos, pero miró a sus hijos en la orilla, descalzos, con las ropas remendadas una y otra vez, y pensó en las noches en que se dormían con hambre porque las frutas no se vendían. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó un puñado de monedas. Las contó lentamente, una por una, bajo la mirada divertida de don Heriberto. «Tengo 8 pesos con 50 centavos». Don Heriberto soltó una carcajada que espantó a un par de garzas que descansaban río abajo. «8 pesos con 50. Bueno, viuda, te la regalo. Llévate esa chatarra y que te dé suerte. Vas a necesitarla». María no dijo nada. Le entregó las monedas y con la ayuda de Emiliano y 2 pescadores que pasaban por ahí, arrastraron la canoa hasta la orilla. La dejaron cerca de su choza de palma, escondida entre los matorrales para que nadie la viera. Esa noche, mientras sus hijos dormían sobre el petate, María salió descalza y se sentó junto a la canoa. La luna llena bañaba el río con una luz plateada, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Pasó la mano por la proa de la embarcación, sintiendo cada grieta, cada astilla, cada marca del tiempo, y fue entonces cuando lo vio. Tallado en la madera, casi borrado por los años y el agua, había un nombre: Luz del Amanecer. María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era un nombre común para una canoa. Parecía más bien un título, una promesa, un susurro del pasado. Acercó su rostro a la madera y pudo distinguir, debajo del nombre, algo más, símbolos extraños
líneas que parecían formar un mapa o un mensaje que el tiempo había convertido en un acertijo. El viento nocturno sopló entre los juncos y María tuvo la extraña sensación de que el río la observaba, de que la corriente a pocos metros de distancia susurraba algo que no podía entender. Se levantó rápidamente y regresó a la choza, pero antes de entrar, miró una última vez hacia el agua. Allí, en medio del río, había una luz. No era la luna, no era el reflejo de ninguna fogata. Era una luz azul verdosa que brillaba debajo de la superficie, pulsando lentamente como un corazón. María parpadeó creyendo que era una ilusión, pero la luz seguía allí, moviéndose con la corriente, acercándose lentamente a la orilla donde descansaba la canoa. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz se apagó. María entró a la choza temblando, pero no de frío. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre tallado en la madera, Luz del Amanecer, y escuchaba, muy tenue, casi imperceptible, el murmullo del río llamándola. Ya al amanecer, María despertó con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados. Había dormido apenas 2 horas, pero no podía quedarse en el petate. Los niños necesitaban desayunar, y las frutas no se venderían solas. Emiliano ya estaba despierto cuando ella salió de la choza. El muchacho, delgado y moreno como su padre, estaba agachado junto a la canoa, rascando el musgo con un pedazo de madera afilada. «¿Qué haces?», preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. «Quiero verla bien, mamá. Si vamos a usarla, tiene que estar limpia». María sintió un nudo en la garganta. Emiliano había crecido demasiado rápido desde la muerte de Julián. A los 12 años, tenía la mirada seria de un hombre que ha visto sufrir a su madre y no puede hacer nada para remediarlo. «Está bien», dijo ella, arrodillándose junto a él, «pero primero desayunamos algo, después seguimos». Lucía y Gabriel se despertaron poco después, y los 4 comieron tortillas frías con un poco de frijol de la noche anterior. No era mucho, pero era lo que había. Cuando terminaron, María tomó una decisión. «Hoy no vamos al mercado», anunció. «Hoy vamos a arreglar la canoa». Los ojos de Gabriel se iluminaron. El niño, con su rostro redondo y sus dientes chuecos, aplaudió emocionado. «¿De verdad, mamá? ¿Vamos a tener una canoa como la de don Esteban?» «Mejor que la de don Esteban», prometió María, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Trabajaron toda la mañana. Con cubetas del río, lavaron el interior de la canoa, sacando el barro negro y espeso que se había acumulado durante meses. Las manos de María sangraban de tanto raspar la madera con piedras ásperas, pero no se detenía. Emiliano arrancaba las raíces que se habían enredado en los costados, mientras Lucía y Gabriel recogían los pedazos de corteza suelta que caían al suelo. El sol subía lentamente, y el calor húmedo del río les pegaba en la espalda como una manta pesada. María se detuvo un momento para limpiarse el sudor de la frente, y fue entonces cuando Lucía gritó: «¡Mamá, mira esto!». La niña señalaba el fondo de la canoa, donde el barro había revelado más tallados en la madera. No eran solo líneas como las que María había visto la noche anterior, eran figuras, pájaros, peces y algo que parecía un sol con rayos que se extendían en espiral. Y en el centro de todo, grabado con más profundidad que el resto, había una flecha apuntando hacia la proa. «¿Qué significa?», preguntó Emiliano acercándose. María pasó los dedos por los tallados. Eran antiguos, eso se notaba. La madera alrededor de las figuras estaba más oscura, casi negra, como si hubiera absorbido años de agua y lodo. «No lo sé», admitió. «Pero quien hizo esto, lo hizo con mucho cuidado». «¿Crees que sea un mapa?», preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. «No digas tonterías», intervino Emiliano. «Es solo decoración. Los viejos del pueblo hacían esas cosas en las canoas para que se vieran bonitas». Pero María no estaba tan segura. Había algo en esos símbolos que le provocaba una sensación extraña, como si reconociera algo que jamás había visto antes. «Sigamos limpiando», ordenó, tratando de alejar los pensamientos que empezaban a inquietarla. Para el mediodía, la canoa lucía completamente diferente. La madera, aunque vieja y manchada, brillaba bajo el sol. El nombre Luz del Amanecer ahora se leía con claridad,
y los tallados parecían cobrar vida con cada rayo de luz que se filtraba entre las hojas de los árboles. «Mamá», Gabriel tiró de su falda. «Tengo hambre». María se dio cuenta de que no habían comido nada desde el desayuno. Había estado tan concentrada en la canoa que había olvidado todo lo demás. «Voy al pueblo a comprar algo», dijo, limpiándose las manos en la falda. «Ustedes quédense aquí, no se alejen». «¿Por qué no llevamos la canoa al río?», sugirió Emiliano. «Podemos probar si flota». María miró la embarcación. Era cierto que ya estaba limpia, pero ¿estaría en condiciones de flotar? La madera se veía sólida, pero tenía grietas. Si se llenaba de agua. «Esta tarde», prometió. «Primero tenemos que sellar las grietas con brea. Don Macedonio vende en la ferretería». El camino al pueblo era corto, pero bajo el sol del mediodía se sentía eterno. María caminaba descalza por el sendero de tierra, esquivando las piedras afiladas y los charcos secos. Cuando llegó a la tienda de don Macedonio, el viejo estaba sentado en su mecedora, abanicándose con un periódico viejo. «Buenas tardes, doña María», saludó sin mucho entusiasmo. «¿Qué se le ofrece?» «Necesito brea, la más barata que tenga». Don Macedonio se levantó con esfuerzo y entró a la trastienda. Volvió con un tarro pequeño y oxidado. «Esto es lo que me queda. 5 pesos». María sacó las pocas monedas que le quedaban del día anterior. Contó 4 pesos con 70 centavos. «Es lo que tengo». El viejo suspiró. «Está bien, llévesela, pero me debe 30 centavos». María asintió, avergonzada, y tomó el tarro. Cuando salía de la tienda, escuchó la voz de Refugio a sus espaldas. «Miren nada más. La viuda ahora anda comprando brea». «¿Para qué, María?» «Para tapar los agujeros de tu choza». Refugio estaba acompañada de 2 comadres del pueblo, todas con canastas llenas de verduras frescas y telas nuevas. María apretó el tarro contra su pecho y siguió caminando sin responder. «Te hablo», insistió Refugio alcanzándola. «¿O es que ahora te crees muy importante porque compraste esa canoa podrida que nadie quiere?» María se detuvo y giró lentamente. Miró a su cuñada a los ojos y por primera vez en 3 años no bajó la mirada. «Lo que yo haga con mi dinero no es asunto tuyo, Refugio». Las comadres se miraron entre sí sorprendidas. Refugio abrió la boca, pero no le salieron las palabras. María aprovechó el silencio y siguió su camino, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando llegó a la choza, sus hijos corrieron a recibirla. «Mamá, el río está haciendo un ruido raro». María frunció el ceño. «¿Qué ruido?» «Ven a escuchar», dijo Emiliano, tomándola de la mano. Los 4 caminaron hasta la orilla. El río seguía tranquilo, con la corriente suave deslizándose entre las piedras. Pero había algo diferente, un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo constante que venía del agua. No eran las olas, no era el viento entre los juncos, era otra cosa. «¿Lo oyes?», susurró Lucía. María se arrodilló junto a la canoa y acercó el oído a la madera, y entonces lo escuchó claramente. Una voz. No era una voz humana. Era más antigua, más profunda, como si el río mismo estuviera hablando a través de la madera. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundible. Era una llamada, una invitación. María se apartó bruscamente, el corazón desbocado. Gabriel la miraba asustado y Emiliano tenía las manos apretadas en puños. «Mamá, ¿qué es eso?». Antes de que María pudiera responder, el murmullo se detuvo. El río volvió a su silencio habitual. Pero en el agua, a pocos metros de la orilla, volvió a aparecer aquella luz azul verdosa, brillando bajo la superficie. Y esta vez no estaba sola. Había 2 luces, 3, 5, todas pulsando al mismo ritmo, moviéndose lentamente hacia la canoa, como si la reconocieran, como si la estuvieran esperando. Esa noche, María no dejó que los niños se acercaran al río. Los metió a la choza temprano y les dijo que se durmieran, aunque ninguno de los 3 pudo hacerlo de verdad. El murmullo del agua se había vuelto más fuerte conforme avanzaba la oscuridad, y las luces bajo la superficie aparecían y desaparecían como luciérnagas atrapadas en un cristal. María se sentó en el umbral de la choza con un machete viejo sobre las rodillas.
No sabía contra qué tendría que defenderse, pero la inquietud que sentía en el estómago no la dejaba bajar la guardia. El viento había cambiado. Ya no venía del sur, cálido y húmedo, sino del norte, trayendo consigo un olor a tierra mojada y electricidad que anunciaba tormenta. «Mamá», susurró Lucía desde adentro, «¿qué son esas luces?» «No lo sé, mi niña, pero no vamos a averiguarlo esta noche. ¿Crees que sea algo malo?» María giró la cabeza para mirar a su hija. Los ojos de Lucía brillaban en la penumbra, asustados pero confiados. Confiados en que su madre sabría qué hacer, confiados en que estarían a salvo. «No creo que sea malo», dijo María finalmente. «Creo que es algo que no entendemos todavía». Al amanecer, el cielo estaba cubierto de nubes grises que se movían rápido, empujadas por el viento cada vez más violento. Los pájaros habían dejado de cantar, y el río, que siempre fluía con un murmullo constante, ahora rugía con una fuerza que María no había visto en años. Don Esteban, el pescador más viejo del pueblo, pasó cerca de la choza tirando de su canoa hacia terreno más alto. «María», gritó por encima del viento, «viene tormenta grande. El río va a crecer, saca a tus hijos de aquí». María miró hacia su canoa, que todavía estaba en la orilla, amarrada con una cuerda vieja a un poste de madera medio podrido. No había terminado de sellarla con brea. No había probado si flotaba. Pero si el río crecía, el agua se la llevaría de todos modos. «Emiliano», llamó, «ayúdame a subir la canoa». El muchacho salió corriendo de la choza, seguido por Lucía y Gabriel. Entre los cuatro intentaron empujar la embarcación, pero pesaba demasiado y el lodo de la orilla no les daba apoyo. La canoa se hundía más con cada esfuerzo. «No podemos», jadeó Emiliano, con las manos llenas de barro. Las primeras gotas comenzaron a caer, grandes, pesadas, golpeando la tierra seca como piedras. En segundos, la lluvia se convirtió en un diluvio. El cielo se partió con un relámpago que iluminó el río entero, y María vio con horror cómo el agua subía rápidamente, lamiendo la orilla, acercándose a la canoa. «¡Adentro!», ordenó a sus hijos. «Todos adentro de la choza». «Pero la canoa», protestó Gabriel, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Adentro, he dicho». Los empujó hacia la choza mientras el viento arrancaba hojas de palma del techo. El río rugía ahora como una bestia despertada, y María vio cómo la corriente arrastraba ramas, troncos, pedazos de muelles rotos, todo lo que encontraba a su paso. Desde el umbral, María observó la canoa. La cuerda que la sostenía se tensaba y aflojaba con cada ola que golpeaba contra la proa. Era cuestión de minutos antes de que se rompiera. «No», susurró, «no después de todo». Antes de que pudiera pensarlo dos veces, María salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Sus pies descalzos resbalaban en el lodo, pero siguió adelante. Tenía que asegurar la canoa. Tenía que salvarla. Era lo único que tenían. Lo único que les daría una oportunidad de salir adelante. «¡Mamá, no!», gritó Emiliano desde la choza, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. María llegó a la canoa justo cuando otra ola enorme golpeaba la orilla. El agua le llegaba ya a las rodillas, fría y furiosa. Tomó la cuerda con ambas manos y trató de hacer un nudo más fuerte alrededor del poste, pero sus dedos temblaban y el agua seguía subiendo. Entonces escuchó el crujido. El poste de madera, carcomido por años de humedad, comenzó a inclinarse. María tiró de la cuerda con desesperación, tratando de alcanzar otro punto de amarre, pero fue demasiado tarde. El poste se rompió con un chasquido seco y la canoa, liberada de su atadura, comenzó a flotar hacia la corriente. «¡No!». María se lanzó al agua sin pensarlo. La corriente la golpeó con la fuerza de un puño, arrastrándola río abajo. Logró aferrarse a la proa de la canoa, sus dedos encontrando los tallados antiguos, las líneas que formaban el mapa misterioso. El agua le entraba por la nariz y la boca, ahogándola, pero no soltó la madera. El río la llevaba, la canoa y ella, juntas, arrastradas por una fuerza imposible de detener. Desde la orilla, Emiliano gritaba su nombre, corriendo junto al río, pero el agua era demasiado rápida. María lo vio alejarse, su figura pequeña y desesperada, perdiéndose entre la cortina de lluvia. «¡Emiliano!», quiso gritar,
pero el agua le llenó la boca. La corriente la empujaba hacia el centro del río, donde la profundidad era mayor y las olas más violentas. María sintió que sus fuerzas se agotaban. Sus brazos no respondían. Sus piernas golpeaban inútilmente contra el agua. «Voy a morir como Julián», pensó. «Voy a ahogarme en este maldito río». Y entonces vio la luz. No era la luz azul verdosa que había visto antes. Esta era diferente, más brillante, más intensa. Venía de abajo, del fondo del río, iluminando el agua turbia con un resplandor dorado que parecía atravesarla. María sintió algo cálido contra su pecho, como si manos invisibles la sostuvieran, impidiéndole hundirse. La corriente cambió bruscamente. En lugar de llevarla río abajo en línea recta, comenzó a arrastrarla hacia la derecha, hacia un recodo que María conocía bien. Era la curva del viejo puente de madera, el lugar donde Julián solía pescar antes de morir, el lugar donde nadie se atrevía a nadar, porque las raíces de los árboles formaban una trampa mortal bajo el agua. María quiso resistirse, patear, nadar en dirección contraria, pero su cuerpo ya no le obedecía. La luz bajo el agua se hacía más fuerte, y sintió cómo la corriente la empujaba con propósito, como si supiera exactamente a dónde llevarla. La canoa chocó contra algo sólido. María levantó la cabeza, escupiendo agua, y vio que habían encallado entre las raíces gigantescas de un amate centenario que crecía en la orilla del recodo. La tormenta seguía descargando sobre ella, pero aquí, protegida por el árbol y las rocas, la furia del agua era menor. María trepó a la canoa con las pocas fuerzas que le quedaban. Se desplomó en el fondo, jadeando, tosiendo, temblando de frío y de miedo. La lluvia golpeaba su rostro, pero ya no le importaba. Estaba viva. Cuando pudo abrir los ojos completamente, lo primero que vio fueron las raíces del amate, enormes, retorcidas, formando una especie de jaula natural alrededor de la canoa. Y allí, entre las raíces más gruesas, medio enterrado en el lodo y la arena, había algo que brillaba. No era oro, no era metal, era madera, madera pulida y tallada, asomando entre las raíces como si alguien la hubiera escondido ahí deliberadamente. María se arrastró fuera de la canoa, el agua todavía llegándole a la cintura. Se acercó a las raíces y con manos temblorosas comenzó a cavar en el lodo. La lluvia hacía difícil ver, pero sus dedos tocaron algo sólido, rectangular, pesado, un cofre. María tiró con todas sus fuerzas, y las raíces cedieron como si hubieran estado esperando ese momento durante años. El cofre salió del lodo con un sonido húmedo, y María lo arrastró hasta la canoa. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, pero increíblemente pesado. Estaba cubierto de algas y barro con herrajes oxidados que alguna vez fueron de hierro forjado, y en la tapa, grabado con la misma mano que había tallado el nombre en la canoa, había 3 palabras: «Para el corazón puro». María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por las letras. ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Cuánto tiempo llevaba esperando bajo el agua? Intentó abrir el cofre, pero el cierre estaba tan oxidado que no cedía. Necesitaría herramientas, necesitaría ayuda, necesitaba volver con sus hijos. María miró hacia donde había venido. La tormenta empezaba a amainar, y entre las nubes grises vio un rayo de sol que se abría paso, iluminando el río. La corriente seguía fuerte, pero ya no era imposible de cruzar. Tomó los remos que, milagrosamente, aún estaban atados al fondo de la canoa. Los clavó en el agua y comenzó a remar, el cofre a sus pies, pesado como un secreto que el río había guardado durante demasiado tiempo. Mientras remaba, María sintió algo extraño. La canoa se movía con una facilidad que no debería tener. Era como si el agua misma la empujara de regreso a casa, como si la corriente hubiera cambiado solo para ella. Y abajo, en las profundidades, las luces azul verdosas parpadeaban una última vez, como una despedida o como una promesa. Cuando María llegó a la orilla frente a su choza, Emiliano, Lucía y Gabriel corrieron hacia ella, llorando y gritando su nombre. La abrazaron tan fuerte que casi la tiran de la canoa. «Pensamos que te habías ahogado», sollozaba Lucía. «Estoy bien»,
mintió María porque no estaba bien. Estaba empapada, exhausta y acababa de vivir algo que no podía explicar. Estoy bien. Fue Emiliano quien vio el cofre primero. Mamá, ¿qué es eso? María miró el cofre cubierto de lodo y luego miró a sus hijos. Sus rostros cansados, sus ropas raídas, sus ojos llenos de preguntas que ella no sabía cómo responder. No lo sé, dijo finalmente, pero creo que estaba esperándonos. Arrastraron el cofre hasta la choza mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes rotas. María cerró la puerta y colocó el cofre en el centro del suelo de tierra. Los cuatro se sentaron alrededor mirándolo en silencio. ¿Lo abrimos?, preguntó Gabriel con voz temblorosa. María tomó un cuchillo viejo y comenzó a trabajar en el cierre oxidado. El metal cedió con un chirrido y lentamente, muy lentamente, la tapa se levantó. Adentro había monedas antiguas de plata y oro, brillando a pesar de los años bajo el agua. Había también joyas, un collar de perlas negras, aretes de jade, un anillo con una piedra roja como sangre. Y debajo de todo, envuelto en una tela encerada que había resistido la humedad, había un papel doblado. María lo sacó con cuidado. Era una carta, escrita con tinta negra que apenas se distinguía en el papel amarillento. La letra era elegante, antigua, de alguien que sabía escribir bien. A quien encuentre este cofre. Mi nombre es Vicente del Río, pescador de Tenosique. He vivido una vida larga y he cometido errores que pesan en mi alma. Este tesoro lo reuní durante 50 años, pero al final comprendí que el oro no puede acompañarme más allá de la muerte. He pedido al río que guarde mi riqueza hasta que llegue alguien digno de recibirla. No alguien fuerte, no alguien inteligente, sino alguien con un corazón puro, una madre, una viuda, alguien que sepa lo que es perderlo todo y aún así seguir luchando. Si estás leyendo esto, es porque el río te eligió. La canoa luz del amanecer te encontró, como yo pedí que lo hiciera. Usa este tesoro para sanar tus heridas, para alimentar a tus hijos, para reconstruir lo que la vida te quitó. Y cuando tu vida esté completa, devuelve al río una flor cada amanecer. Es lo único que te pido a cambio. Vicente del Río, año de 1898. El silencio en la choza era absoluto. María releyó la carta 3 veces sin poder creer lo que decía. ¿1898? Ese cofre llevaba más de 100 años esperando. Y de alguna forma imposible, el río lo había guardado. La canoa lo había encontrado. Y ahora era de ella. Mamá, susurró Emiliano, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Es real? María tomó una de las monedas de oro. Pesaba más de lo que parecía. La mordió, como había visto hacer a los comerciantes del mercado, y el metal cedió ligeramente bajo sus dientes. Era oro verdadero. Es real, dijo, y se echó a llorar. Por primera vez en 3 años, María del Sol lloró de felicidad. Sus hijos la abrazaron, y los 4 permanecieron así mientras el sol de la mañana entraba por las rendijas de la choza, iluminando el tesoro que el río les había devuelto. Pero afuera, en la orilla donde descansaba la canoa, algo extraño comenzó a suceder. El agua alrededor de la embarcación empezaba a brillar de nuevo, con aquella luz azul verdosa que María había visto durante la tormenta. Y esta vez, la luz no se apagaba. Se quedaba allí pulsando, esperando, como si el río todavía no hubiera terminado de entregarle sus secretos. Durante 3 días, María no salió de la choza. No podía. El cofre estaba abierto en el suelo, y cada vez que lo miraba, sentía que estaba soñando, que en cualquier momento despertaría y todo volvería a ser como antes. El hambre, la vergüenza, las monedas contadas una por una. Pero el tesoro seguía allí, real, pesado, brillante. «Mamá», dijo Emiliano la mañana del 4.º día, «tenemos que ir al pueblo, se nos acabaron las tortillas». María asintió lentamente. Sabía que no podían esconderse para siempre, pero también sabía que si llegaba al mercado con oro en las manos, todo el pueblo querría saber de dónde había salido. Y entonces vendrían las preguntas, las acusaciones, la envidia. «Escúchenme bien», dijo a sus hijos, arrodillándose frente a ellos.
Nadie puede saber del tesoro. Nadie. ¿Me entienden? Los tres asintieron con solemnidad. Si alguien pregunta, diremos que vendí la canoa a un comerciante de paso, que me pagó bien porque la madera era buena. ¿De acuerdo? ¿Y si no nos creen?, preguntó Lucía. Les va a costar creernos de todos modos, admitió María. Pero es la única historia que podemos contar. Tomó 5 monedas de plata del cofre, las más pequeñas y menos llamativas, y las envolvió en un trapo que guardó en el fondo de su canasta. Dejó todo lo demás escondido bajo el petate, cubierto con tierra y ropa vieja. El camino al pueblo se sentía diferente esa mañana. María caminaba con la espalda más derecha, sin bajar la mirada cuando pasaba junto a las otras mujeres que iban al mercado. No porque se sintiera superior, sino porque por primera vez en 3 años no llevaba el peso del hambre sobre los hombros. En la tienda de don Macedonio, María compró harina, frijol, arroz, 2 kilos de carne de puerco, chocolate, azúcar y hasta un pollo vivo que Gabriel cargó con emoción. Cuando don Macedonio vio todo lo que ponía sobre el mostrador, arqueó las cejas. ¿Y esto cómo lo va a pagar, doña María? María sacó una de las monedas de plata. Era antigua, con el rostro de un virrey español grabado en un lado. Don Macedonio la tomó con dedos temblorosos y la examinó contra la luz. ¿De dónde sacó esto? Vendí la canoa, respondió María con calma. Un comerciante de Villahermosa pasó por el río y me la compró. Dijo que la madera era de cedro viejo, de los buenos. Don Macedonio la miró con desconfianza, pero el brillo de la plata era innegable. Esta moneda vale más que todo lo que llevó, dijo finalmente. Le debo cambio. Está bien, guárdemelo. Volveré en unos días. María salió de la tienda con sus hijos cargados de bolsas y sintió las miradas de todo el pueblo clavadas en su espalda. Ya comenzaban los murmullos. Ya empezaba el veneno. No tardó ni media hora en llegar Refugio. La cuñada apareció en la choza con los brazos cruzados y el rostro retorcido en una mueca de incredulidad. ¿Vendiste la canoa?, espetó sin siquiera saludar. Esa basura podrida que compraste por 8 pesos y ahora resulta que valía una fortuna. María estaba cocinando el puerco en una olla nueva que también había comprado. El olor a carne guisada llenaba la choza y sus hijos comían tortillas calientes untadas con manteca. Por primera vez en años había abundancia. Tuve suerte, dijo María sin voltear. El comerciante necesitaba una canoa urgente. Me pagó bien. Mentiras, gritó Refugio. Nadie paga tanto por una canoa vieja. ¿Qué hiciste, María? ¿Te acostaste con alguien? ¿Le robaste a algún pescador borracho? Emiliano se levantó de un salto, con los puños apretados. No le hables así a mi mamá. Refugio lo miró con desprecio. Siéntate, escuincle. Los adultos están hablando. Vete de mi casa, Refugio, dijo María, volteando finalmente para mirarla. Su voz era tranquila, pero había acero en sus palabras. No te debo explicaciones. Y si vuelves a insultarme, juro por Dios que no respondo de mí. Refugio abrió la boca, pero algo en los ojos de María la detuvo. Era una mirada que no había visto antes, una mirada que ya no tenía miedo. Esto no se va a quedar así, amenazó Refugio antes de salir. Todo el pueblo va a saber que algo raro está pasando aquí. Cuando se fue, María se dejó caer en un banco de madera y se cubrió el rostro con las manos. Sabía que esto apenas comenzaba. Refugio no descansaría hasta descubrir la verdad o hasta inventar una mentira lo suficientemente dañina como para arruinarla. «Mamá», dijo Lucía abrazándola por la cintura, «no te preocupes. Nosotros sabemos la verdad. La verdad no siempre es suficiente, mi niña». Esa noche, después de que los niños se durmieron con el estómago lleno por primera vez en semanas, María salió de la choza y caminó hasta la orilla del río. La canoa seguía allí, atada con una cuerda nueva a un poste más fuerte. La había vuelto a sellar con brea, y ahora flotaba perfectamente en el agua tranquila. Las luces habían desaparecido durante el día, pero María sabía que volverían. Siempre volvían cuando caía la noche. Se arrodilló junto a la proa y pasó la mano por los tallados. El nombre Luz del Amanecer brillaba bajo la luna, y los símbolos, los peces, los pájaros, el sol en espiral, la flecha, parecían moverse con las sombras. «Vicente del Río», susurró María al agua, «no sé si me estás escuchando».
No sé si esto es real o si me estoy volviendo loca, pero gracias, gracias por elegirme. El río no respondió con palabras, pero María sintió algo, una calidez en el pecho, una certeza de que no estaba sola. Recordó lo que decía la carta: devuelve al río una flor cada amanecer. María se levantó y caminó hasta el pequeño arbusto de bugambilias que crecía cerca de la choza. Arrancó una flor morada y regresó a la orilla. Con cuidado, la dejó caer sobre el agua. La flor flotó un momento, girando lentamente con la corriente, y entonces, ante los ojos incrédulos de María, las luces azul verdosas aparecieron de nuevo. 1, 2, 10, 20, formando un círculo alrededor de la flor, como si la estuvieran escoltando río abajo. María retrocedió, el corazón golpeándole en el pecho. Las luces se quedaron un momento más, pulsando al unísono, y luego comenzaron a moverse, no río abajo como esperaba María, sino río arriba, hacia el recodo donde había encontrado el cofre, hacia las raíces del amate centenario, y entonces vio algo más, una figura en el agua. No era una persona, era una sombra, una silueta oscura que se movía bajo la superficie, siguiendo a las luces. Era grande, más grande que cualquier pez que María hubiera visto, más grande que un cocodrilo. Se movía con lentitud, con gracia, como si supiera exactamente a dónde iba. María quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar paralizada mientras la sombra pasaba frente a ella, tan cerca que podía ver las ondas que formaba en el agua. Y entonces, justo antes de desaparecer en la oscuridad del río, la sombra se detuvo, giró, y María sintió que la miraba. No tenía ojos, no tenía rostro, pero la miraba. El río entero quedó en silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Y entonces, desde las profundidades del agua, llegó una voz. No era humana, no era de este mundo, pero era clara como el cristal. Hay más. María cayó de rodillas en el lodo, temblando. La sombra desapareció río arriba, las luces se apagaron, y el río volvió a su murmullo normal, como si nada hubiera pasado. Pero María sabía lo que había oído. Hay más. El río no había terminado con ella. El cofre había sido solo el principio. María se arrastró de vuelta a la choza, cerró la puerta y se acurrucó junto a sus hijos dormidos. No pudo pegar el ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la sombra, escuchaba la voz. Hay más. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas de la choza, María se levantó agotada y salió afuera. Lo primero que vio fue la canoa, pero ya no estaba vacía. Sobre el banco de madera, colocado con cuidado como si alguien lo hubiera puesto ahí durante la noche, había un objeto que no estaba antes. Un remo, pero no un remo cualquiera. Era antiguo, tallado con los mismos símbolos que decoraban la canoa. Y en el mango, grabadas con letras pequeñas y precisas, había 3 palabras que hicieron que a María se le helara la sangre. Sigue la flecha. María miró los tallados en la canoa. La flecha, la que apuntaba hacia la proa, hacia río arriba, hacia el lugar de donde había venido la sombra. El río la estaba llamando de nuevo. Y esta vez, María sabía que tendría que responder. María pasó todo el día observando el remo. Lo había escondido dentro de la choza, envuelto en un zarape viejo, pero podía sentir su presencia como si quemara. Los símbolos tallados parecían llamarla, y cada vez que cerraba los ojos veía la flecha apuntando río arriba, hacia el recodo del amate, hacia el lugar donde la sombra había desaparecido. Sigue la flecha. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía dejar a sus hijos y adentrarse en el río hacia algo que no entendía y que la aterrorizaba? «Mamá, ¿por qué no comes?», preguntó Gabriel, jalándole la manga. María miró el plato de frijoles que había estado empujando de un lado a otro durante la última media hora. «No tengo hambre, mi niño». Emiliano la observaba desde el rincón de la choza. El muchacho había crecido demasiado para su edad y sus ojos veían más de lo que María quisiera. «Encontraste algo más, ¿verdad?», dijo sin rodeos. María levantó la vista. Lucía y Gabriel también la miraban ahora, esperando una respuesta. No tenía caso mentirles.
Nunca había podido. Sí, admitió. Apareció un remo. Está tallado como la canoa y tiene un mensaje. ¿Qué dice?, preguntó Lucía. María dudó, pero finalmente sacó el remo de su escondite. Los 3 niños se acercaron, tocando los símbolos con dedos temblorosos. Dice: «Sigue la flecha», leyó Emiliano. La flecha de la canoa, la que apunta río arriba. «¿Hacia dónde apunta?», preguntó Gabriel. «Hacia el recodo», dijo María, «donde encontré el cofre». El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Todos sabían lo que eso significaba. El río quería que María regresara. Quería mostrarle algo más, algo que seguía escondido bajo las raíces del amate. «No puedes ir sola», dijo Emiliano con firmeza. «Si vas, vamos todos». «No, mamá». «He dicho que no, Emiliano». María se levantó y caminó hacia la puerta de la choza, dándoles la espalda. «Es peligroso. No sé qué hay allá. No sé qué quiere el río de mí. Pero no voy a arriesgar a mis hijos». «¿Y nos vas a arriesgar a quedarnos sin madre?». La voz de Emiliano temblaba de rabia y miedo. «¿Como cuando papá se ahogó y nos dejó solos?». Las palabras golpearon a María como una bofetada. Se volvió lentamente y vio lágrimas corriendo por el rostro de su hijo. «Tu padre no quiso dejarnos», susurró. «Fue un accidente. Y esto también puede serlo. No sabemos qué hay en ese río, mamá. Viste esa sombra, escuchaste esa voz». María se arrodilló frente a Emiliano y lo tomó por los hombros. «Por eso mismo no puedo llevarte. Si algo me pasa, ustedes tienen el tesoro. Tienen una oportunidad de vivir mejor. Pero si nos pasa algo a todos, no nos importa el tesoro», sollozó Lucía. «Te queremos a ti». Gabriel se abrazó a las piernas de María, llorando en silencio. Ella los reunió a los 3 contra su pecho, sintiendo cómo su corazón se partía en 2. «Les prometo que voy a volver», susurró. «Pero tengo que hacer esto. El río me salvó cuando vendí la canoa por nada. Me dio el cofre cuando más lo necesitaba. Si me está llamando de nuevo, tengo que responder». «¿Cuándo vas a ir?», preguntó Emiliano, limpiándose las lágrimas con rabia. «Mañana, al amanecer». Esa noche, María apenas durmió. Escuchaba la respiración de sus hijos, cada suspiro, cada movimiento en el petate. Memorizaba el sonido, por si acaso era la última vez que lo escuchaba. Cuando el cielo comenzó a teñirse de gris, María se levantó en silencio. Se puso su mejor vestido, el que guardaba para las fiestas del pueblo, aunque estaba viejo y remendado. Si iba a enfrentarse con lo que fuera que la esperaba en el río, no lo haría con harapos. Tomó el remo tallado y salió de la choza. La canoa la esperaba en la orilla, meciéndose suavemente con la corriente. No había luces esta vez. El río estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si contuviera la respiración. «¿Creías que te íbamos a dejar ir sola?». María giró y vio a Emiliano, Lucía y Gabriel parados en la puerta de la choza, ya vestidos. Emiliano cargaba un machete. Lucía tenía una soga. Gabriel abrazaba su cobija favorita. «Les dije que... y nosotros te dijimos que no íbamos a dejarte ir sola», interrumpió Emiliano. «Somos una familia, mamá. ¿Vamos juntos o no vamos?». María quiso protestar, pero al mirar los rostros decididos de sus hijos, supo que no había forma de convencerlos. Y en el fondo, muy en el fondo, sintió alivio. No quería enfrentar esto sola. «Está bien», dijo finalmente, «pero hacen todo lo que yo diga. ¿Entendido?». Los 3 asintieron. Subieron a la canoa. María en la proa con el remo nuevo. Emiliano en la popa con el otro remo viejo que había sobrevivido a la tormenta. Lucía y Gabriel en el medio, aferrados el uno al otro. María empujó la canoa hacia el río. El agua los recibió con suavidad, y la corriente, en lugar de empujarlos río abajo como era natural, pareció detenerse, como si esperara a que ellos decidieran el camino. «Río arriba», dijo María, y comenzó a remar. El paisaje cambió conforme avanzaban. Los árboles se volvieron más densos, más antiguos, con raíces que se hundían en el agua como garras gigantescas. El canto de los pájaros se apagó, reemplazado por un silencio espeso que hacía que cada chapoteo del remo sonara como un trueno. «Mamá», susurró Gabriel, «tengo miedo». «Yo también, mi niño, yo también»,
Remaron durante lo que pareció horas, aunque el sol apenas se había movido en el cielo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese tramo del río. Finalmente, doblaron el recodo y vieron el amate centenario. Era más grande de lo que María recordaba. Sus raíces formaban un laberinto de madera retorcida que se adentraba en el agua, creando cavernas oscuras donde la luz del sol no llegaba. Y allí, donde María había encontrado el cofre, había algo nuevo, un agujero. No estaba antes. María estaba segura, pero ahora había un hueco entre las raíces más gruesas, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Y desde el interior venía un brillo tenue, azul verdoso, pulsando como un corazón. María amarró la canoa a una raíz y se bajó al agua que le llegaba a la cintura. El fondo era de lodo y piedras resbalosas, pero se mantuvo de pie. «Quédense en la canoa», ordenó a sus hijos. «Mamá, no, he dicho que se queden». El tono de María no admitía réplica. Emiliano apretó los dientes, pero asintió. María se acercó al agujero entre las raíces. El brillo venía desde adentro y podía escuchar algo. Un sonido bajo, constante, como un latido, como el respirar de algo muy grande y muy viejo. Se asomó al interior. El agujero descendía en un túnel que se adentraba bajo el río, bajo la tierra. Las paredes estaban cubiertas de musgo luminiscente, el mismo que emitía aquella luz azul verdosa, y al fondo, a unos 10 metros de profundidad, María vio algo que la dejó sin aliento. Una cámara, una caverna subterránea, seca, con paredes de piedra tallada. No era natural, alguien la había construido. Y en el centro de la cámara había algo que brillaba con luz propia, un objeto. Desde donde estaba María no podía distinguir qué era, pero sabía, con una certeza que le nacía del pecho, que eso era lo que el río quería que encontrara. «¡Hay más! ¡Mamá, ¿qué ves?», gritó Lucía desde la canoa. María no respondió. Estaba calculando. El túnel era estrecho, pero podía bajar. Las raíces formaban una especie de escalera natural. Si tenía cuidado, podría llegar hasta la cámara. Pero ¿y si el túnel se derrumbaba? ¿Y si el agua lo inundaba? ¿Y si...? Un chapuzón la sacó de sus pensamientos. María giró y vio a Emiliano en el agua, caminando hacia ella con el machete en la mano. «Emiliano, vuelve a la canoa». «No, mamá, voy contigo. Te dije que... y yo te dije que somos una familia». El muchacho la miró con ojos llenos de lágrimas y determinación. «No te voy a dejar bajar sola. Si algo pasa, al menos estaremos juntos». María quiso gritarle, regañarlo, obligarlo a volver, pero vio en los ojos de su hijo el mismo fuego que había visto en Julián, el mismo valor estúpido y hermoso que había hecho que se enamorara de él. «Está bien», susurró, «pero Lucía y Gabriel se quedan arriba. Y si algo pasa, si escuchas que grito o que algo se derrumba, sacas a tus hermanos de aquí y corres al pueblo. ¿Me entiendes?» Emiliano asintió. María tomó una bocanada profunda de aire y comenzó a descender. Las raíces estaban húmedas y resbalosas, pero resistían su peso. Emiliano venía detrás, aferrándose con una mano, mientras con la otra sostenía el machete. La luz azul verdosa se hacía más intensa conforme bajaban, y el sonido, ese latido constante, resonaba en las paredes de piedra. Finalmente María pisó suelo firme. Estaba de pie en la cámara subterránea, y lo que vio la dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de tallados, los mismos símbolos que adornaban la canoa y el remo, pero aquí eran cientos, miles, contando una historia que María no sabía leer. Había figuras humanas, animales, soles y lunas, ríos que se convertían en serpientes y serpientes que se convertían en árboles. Y en el centro de todo, sobre una piedra plana que parecía un altar, había una vasija. Era de barro negro, pulido hasta brillar. Estaba sellada con cera antigua y alrededor de su cuello había grabados en un idioma que María no reconocía. Pero no necesitaba entender las palabras para saber lo que significaba. Era sagrada. «¿Qué es esto?», susurró Emiliano, con los ojos muy abiertos. «No lo sé», dijo María, «pero creo que es muy antiguo, más antiguo que Vicente del Río, más antiguo que el pueblo. Esto es
Un ruido la interrumpió, un crujido profundo que venía desde arriba. María levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una de las raíces comenzaba a desprenderse de la pared del túnel. «Emiliano, corre», pero era demasiado tarde. La raíz cayó, bloqueando la entrada del túnel. La luz del día desapareció, y la cámara quedó iluminada solo por el resplandor fantasmal del musgo. Estaban atrapados, y entonces, desde algún lugar profundo bajo la tierra, llegó de nuevo aquella voz, más clara que nunca, más cercana que nunca. «Toma la vasija y escucha lo que el río tiene que decir». El pánico golpeó a María como una ola. La raíz bloqueaba completamente la entrada del túnel, y aunque podían ver rendijas de luz filtrándose entre la madera, no había forma de moverla. Era demasiado gruesa, demasiado pesada. «¡Mamá!». La voz de Lucía llegaba amortiguada desde arriba. «Mamá, ¿están bien?». «Estamos bien», gritó María, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «No se muevan de la canoa, no bajen». Emiliano ya estaba empujando la raíz con todas sus fuerzas, pero no cedía ni un centímetro. El muchacho golpeaba la madera con el machete, pero cada golpe apenas dejaba una marca superficial. «No sirve», jadeó dejando caer los brazos. «Es demasiado gruesa». María miró alrededor de la cámara. Tenía que haber otra salida. Nadie construiría un lugar como este sin una forma de escape. Sus ojos recorrieron las paredes talladas, buscando una puerta, un pasaje, cualquier cosa, pero no había nada. Solo piedra sólida y los miles de símbolos que parecían bailar bajo la luz azul verdosa del musgo. «Toma la vasija». La voz resonó de nuevo en la cámara, y esta vez María sintió que no venía de ningún lugar específico. Venía de todas partes, de las paredes, del suelo, del aire mismo. «¿Quién eres?», gritó María hacia la nada. «¿Qué quieres de nosotros?». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el latido constante que había escuchado antes se detuvo. Y entonces, lentamente, el musgo en las paredes comenzó a brillar con más intensidad. Los símbolos tallados parecieron cobrar vida, iluminándose uno por uno, formando un camino visual que llevaba desde la entrada bloqueada hasta el altar donde descansaba la vasija. María entendió el mensaje. «No nos va a dejar salir hasta que tome la vasija», dijo en voz baja. «¿Estás loca?». Emiliano la miró con incredulidad. «No sabemos qué hay dentro. Podría ser peligroso». «Todo esto es peligroso, hijo». Desde el momento en que compré esa canoa, María caminó hacia el altar, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso. «Pero el río nos dio el cofre, nos salvó de la pobreza. ¿Por qué nos haría daño ahora? Porque no sabemos qué es, no sabemos qué quiere». María se detuvo frente al altar. La vasija era más hermosa de cerca. El barro negro estaba decorado con líneas de plata que formaban el mismo patrón que los símbolos en las paredes: ríos, peces, pájaros, soles. Y en la base, grabado con letras tan pequeñas que María tuvo que arrodillarse para leerlas, había un mensaje: «El río recuerda, el río perdona, el río devuelve». María extendió la mano vacilante. Sus dedos rozaron la superficie fría de la vasija, y en ese instante sintió algo que la atravesó como un relámpago. No era dolor, era memoria. Vio imágenes, rostros, lugares. Vio a Vicente del Río, un hombre anciano de barba blanca y ojos tristes, remando en la misma canoa que ahora les pertenecía. Lo vio esconder el cofre entre las raíces del amate, llorando mientras susurraba una plegaria al agua. Vio a otros, docenas de personas a lo largo de décadas, siglos, todos viniendo al río con sus ofrendas, todos pidiendo perdón, todos buscando redención. Y vio algo más, algo que la hizo jadear. Vio a Julián, su esposo, el día que murió. Lo vio remando río arriba, más allá del recodo, hacia un lugar donde el agua se volvía peligrosa. Lo vio luchando contra la corriente. Lo vio caer. Pero también vio lo que pasó después. Vio cómo el río lo llevaba con cuidado, con delicadeza, depositándolo en la orilla donde los pescadores lo encontrarían. Vio cómo el agua limpiaba su rostro, cerraba sus ojos, lo preparaba para el último adiós. El río no lo había matado. El río lo había honrado. María retiró la mano bruscamente,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. Emiliano corrió a su lado. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué viste?» «Tu padre», susurró María. «Vi a tu padre. El río lo cuidó, incluso al final». Emiliano no entendía, pero vio el dolor y el alivio mezclados en el rostro de su madre y la abrazó con fuerza. María respiró profundo y tomó la vasija con ambas manos. Era más liviana de lo que esperaba. La levantó del altar y en el instante en que lo hizo, algo cambió en la cámara. El latido volvió, más fuerte, más rápido, como si algo despertara. La raíz que bloqueaba la entrada comenzó a moverse. No se levantaba, se partía. Desde el centro, una grieta se extendió por toda su longitud, y lentamente, muy lentamente, las dos mitades se separaron, abriendo un camino. La luz del día entró a raudales en la cámara, y María escuchó los gritos aliviados de Lucía y Gabriel. «¡Mamá! ¡Emiliano! ¡Salgan!». María abrazó la vasija contra su pecho y corrió hacia la salida. Emiliano la seguía de cerca, mirando hacia atrás para asegurarse de que nada más se derrumbara. Treparon por las raíces con desesperación, resbalando, raspándose las manos, pero sin detenerse. Cuando María salió del túnel y respiró el aire fresco del río, sintió que renacía. Lucía y Gabriel se lanzaron sobre ella, llorando y riendo al mismo tiempo. «Pensamos que no iban a salir», sollozaba Lucía. «Estamos bien, mi niña, estamos bien». María subió a la canoa con la vasija todavía apretada contra su pecho. Emiliano subió detrás, exhausto y cubierto de lodo. Cuando todos estuvieron a bordo, María ordenó: «¡Rememos rápido!». No tuvieron que remar mucho. La corriente los tomó con suavidad y los llevó río abajo, de regreso a casa, con una velocidad que no era natural, pero que María ya no cuestionaba. Cuando llegaron a la orilla frente a su choza, el sol estaba alto en el cielo. Parecía imposible, pero solo habían pasado 2 horas desde que partieron. María bajó de la canoa y entró a la choza con la vasija. La colocó sobre la mesa de madera y se sentó frente a ella, con sus hijos reunidos a su alrededor. «¿Qué hay dentro?», preguntó Gabriel con voz temblorosa. «No lo sé», admitió María, «pero creo que es hora de averiguarlo». Con manos temblorosas, María comenzó a romper el sello de cera que cubría la boca de la vasija. La cera era antigua y quebradiza, y se desmoronó con facilidad. Cuando el sello estuvo completamente roto, María levantó la tapa. Dentro había papeles. Documentos viejos, amarillentos, pero increíblemente bien conservados. María los sacó uno por uno, extendiéndolos sobre la mesa. Eran escrituras, títulos de propiedad, pero no de una casa o un terreno pequeño. Eran títulos de medio pueblo de Tenosique. María leyó los nombres con incredulidad: la plaza central, el mercado, el muelle, las tierras junto al río, incluso el astillero de don Heriberto. Todo aparecía en esos documentos, y todos estaban firmados por la misma persona, Vicente del Río. Y en la última página, escrita con la misma letra elegante de la carta del cofre, había una nota: María del Sol. Si estás leyendo esto, has llegado más lejos de lo que esperaba. El cofre fue solo una prueba. El río necesitaba saber si eras digna no solo de riqueza, sino de responsabilidad. Estas tierras fueron mías hace más de un siglo. Las gané con el sudor de mi frente y las perdí por mi codicia. Cuando supe que iba a morir, quise dejar todo al río, a la tierra, a la gente, pero sabía que si simplemente las regalaba, caerían en manos equivocadas. Así que hice un pacto con algo más antiguo que yo, más antiguo que este pueblo, más antiguo que la memoria de los hombres. Le pedí al espíritu del río que guardara mi tesoro y mis tierras hasta que encontrara a alguien con un corazón verdaderamente puro, alguien que conociera el sufrimiento, pero no se dejara amargar por él, alguien que conociera la pérdida, pero aún así encontrara la fuerza para seguir adelante. Ese alguien eres tú. Estas tierras ahora son tuyas, úsalas bien, comparte la riqueza, alimenta a los hambrientos, da refugio a los que no lo tienen, y nunca, nunca olvides de dónde vino todo esto. El río te eligió, no lo decepciones. Vicente del Río. Postdata. La vasija debe regresar al altar después de leer esto.
Es lo último que te pido. María dejó caer el papel sobre la mesa. Sus manos temblaban. Sus hijos la miraban en silencio, sin poder comprender la magnitud de lo que acababan de descubrir. «Mamá», susurró Emiliano, «¿qué significa esto?» «Significa», dijo María con voz rota, «que ya no somos pobres. Significa que la mitad del pueblo nos pertenece. Significa que...» No pudo terminar la frase. Las lágrimas la ahogaron. Lloró como no había llorado desde la muerte de Julián. Lloró de alivio, de gratitud, de incredulidad, de miedo ante la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Sus hijos la rodearon, llorando con ella, abrazándola, sin entender completamente, pero sintiendo que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, María se levantó y tomó la vasija vacía. «Tengo que devolverla», dijo. «Voy contigo», se ofreció Emiliano. «No, esto tengo que hacerlo sola». María caminó hacia el río con la vasija bajo el brazo. El agua brillaba dorada bajo la luz del atardecer, y la canoa la esperaba meciéndose suavemente en la orilla. Remó hasta el recodo. El túnel entre las raíces seguía abierto, pero ahora parecía diferente, menos amenazante, más pacífico. María bajó por las raíces con cuidado. La cámara estaba exactamente como la había dejado, con los símbolos brillando tenuemente en las paredes. Colocó la vasija de vuelta en el altar y se arrodilló. «Gracias», susurró. «No sé qué eres. No sé si eres el espíritu del río o algo más. Pero gracias. Te prometo que voy a hacer lo correcto. Te prometo que voy a honrar este regalo». El silencio fue su única respuesta, pero María sintió algo, una calidez, una aprobación. Se levantó y comenzó a subir de nuevo hacia la superficie. Cuando estaba a mitad de camino, escuchó un último susurro, tan suave que casi pudo haber sido el viento. «Cuida el río, y el río cuidará de ti». María salió del túnel justo cuando las últimas luces del día desaparecían. Subió a la canoa y comenzó a remar de regreso a casa. Pero cuando estaba a mitad de camino, vio algo que la hizo detenerse en seco. Había gente en la orilla, mucha gente. Don Heriberto estaba ahí, don Macedonio, Refugio, y detrás de ellos, la mitad del pueblo, con antorchas encendidas y rostros que no auguraban nada bueno. Refugio dio un paso adelante, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. «¿Dónde estabas, María? ¿Qué escondes en esa canoa?» María apretó los remos con fuerza. Los documentos estaban escondidos en la choza, pero sabía que si Refugio sospechaba algo, no descansaría hasta registrar cada rincón. Y entonces vio a sus hijos, Emiliano, Lucía y Gabriel, parados frente a la choza, rodeados por la multitud, asustados, indefensos. «Respondiste suficientes preguntas por hoy», dijo don Heriberto escupiendo en el agua. «Ahora es tu turno de responder las nuestras. Y más te vale que sean verdades, viuda, porque el pueblo está cansado de tus secretos». La multitud murmuró en acuerdo. Las antorchas se movieron, proyectando sombras amenazantes sobre el agua. Y María supo, con certeza helada, que la verdadera prueba apenas comenzaba. María amarró la canoa con manos firmes, aunque el corazón le golpeaba en el pecho como un tambor. No iba a mostrar miedo, no ahora, no después de todo lo que había pasado. Cuando bajó de la embarcación, la multitud se cerró alrededor de ella como un puño. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros conocidos del pueblo, rostros que ahora lucían duros y desconfiados. «Responde, María», insistió Refugio, dando un paso adelante. «¿De dónde sacaste el dinero? ¿Qué haces remando río arriba a todas horas? ¿Qué escondes?» «No le debo explicaciones a nadie», dijo María, tratando de abrirse paso hacia sus hijos, pero don Heriberto le bloqueó el camino. El viejo astillero olía a alcohol y tenía los ojos inyectados de sangre. «Claro que nos debes explicaciones. Yo te vendí esa canoa por nada, y ahora resulta que tienes dinero de sobra, compras en la tienda, alimentas a tus hijos. Algo raro está pasando aquí». «¿Raro?» María lo miró directo a los ojos. ¿Es raro que una mujer trabaje duro y tenga suerte? ¿Es raro que por una vez en mi vida las cosas salgan bien? ¿Es raro que una viuda muerta de hambre de repente nade en plata?», gritó una comadre desde atrás.
Seguro se la robó a alguien o hizo un trato con el diablo. Los murmullos de acuerdo recorrieron la multitud como una ola. María sintió que la rabia le subía por la garganta, pero antes de que pudiera responder, Emiliano salió corriendo de entre la gente y se plantó junto a ella. «Mi mamá no le ha robado nada a nadie», gritó el muchacho con lágrimas de furia en los ojos. «Ustedes son los ladrones, todos ustedes. Nos miraban pasar hambre y no movían un dedo para ayudarnos, y ahora que tenemos algo, nos acusan». «Cállate, escuincle», ladró don Heriberto. «No». Lucía también salió corriendo, seguida por Gabriel. Los tres niños formaron una barrera humana frente a su madre. «No van a lastimar a mi mamá». La multitud dudó. Algunos rostros mostraron vergüenza, otros más rabia. Refugio aprovechó el momento de confusión para empujar a Emiliano a un lado y agarrar a María del brazo. «Si no tienes nada que esconder, déjanos revisar tu choza. Si todo es legal, no tienes nada que temer». María se soltó bruscamente. «Mi choza es mi hogar, y nadie va a entrar sin mi permiso». «Entonces tienes algo que esconder», chilló Refugio triunfante. «Registren la choza». Varios hombres comenzaron a avanzar hacia la puerta de palma. María sintió pánico. Los documentos estaban ahí. Si los encontraban, si los rompían, si los quemaban. ¡Alto! La voz no venía de María. Venía de atrás, desde el camino que llevaba al pueblo. La multitud se volvió y María vio una figura bajando por el sendero. Era el padre Anselmo, el sacerdote más viejo de Tenosique, apoyándose en un bastón de madera tallada. «¿Qué escándalo es este?», preguntó el anciano con voz firme, a pesar de su edad. «¿Desde cuándo en este pueblo acusamos a la gente sin pruebas?» «Padre», Refugio corrió hacia él. «Esta mujer está escondiendo algo. Tiene dinero que no debería tener. Está actuando raro. Necesitamos saber la verdad». El padre Anselmo miró a María con ojos cansados pero bondadosos. Ella lo conocía desde niña. Él había casado a sus padres, había bautizado a sus hijos, había oficiado el funeral de Julián. «¿Es verdad, hija?», preguntó suavemente. «¿Tienes algo que decirnos?». María miró al sacerdote, luego a sus hijos, luego a la multitud de caras expectantes. Podía seguir mintiendo, podía inventar otra historia, pero estaba cansada de esconderse, cansada de tener miedo. «Sí», dijo finalmente, «tengo algo que decir». El silencio cayó sobre el río como una manta. María respiró profundo. «Hace una semana compré una canoa vieja por 8 pesos con 50 centavos. Todos ustedes se rieron de mí. Dijeron que era basura, que era una tonta». Miró a don Heriberto, «especialmente tú». El viejo astillero bajó la vista incómodo. «Pero esa canoa», continuó María, «tenía un nombre tallado, Luz del Amanecer. Y esa canoa me llevó a algo que había estado esperando durante más de 100 años». Los murmullos comenzaron de nuevo, pero el padre Anselmo levantó la mano y todos callaron. «Encontré un tesoro», dijo María simplemente, «un cofre con oro y plata, escondido por un hombre llamado Vicente del Río. Algunos de los más viejos del pueblo quizá recuerden ese nombre». El padre Anselmo asintió lentamente. «Vicente del Río. Sí, mi abuelo me habló de él. Era el hombre más rico de Tenosique. Murió hace 130 años, más o menos. Dejó una carta», continuó María. «Decía que su tesoro solo debía ir a alguien con un corazón puro, una viuda, una madre. El río me eligió». Hizo una pausa. «Y hay más». Caminó hacia la choza, y esta vez nadie la detuvo. Entró y salió con los documentos enrollados. Los extendió sobre una roca plana junto al río, iluminados por las antorchas. «Estas son escrituras, títulos de propiedad, de la mitad de Tenosique, y ahora son míos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Don Heriberto fue el primero en reaccionar. Se acercó tambaleándose, arrebató uno de los documentos y lo examinó bajo la luz de las antorchas. Su rostro se puso pálido. Esto es el astillero. Mi astillero. Dice que le pertenece a María del Sol, heredera legal de Vicente del Río». El padre Anselmo también se acercó, tomó otro documento. La plaza, el mercado, las tierras ribereñas.
Levantó la vista hacia María. «Hija, ¿entiendes lo que esto significa?» «Sí», dijo María con voz firme. «Significa que soy dueña de casi todo lo que ustedes creen que les pertenece. Significa que puedo echarlos si quiero, subirles la renta, quitarles sus negocios». El miedo recorrió la multitud como un escalofrío. Refugio retrocedió con el rostro descompuesto. Don Heriberto cayó de rodillas. «Por favor», suplicó el viejo, «el astillero es todo lo que tengo. Mi padre me lo dejó, mi abuelo lo construyó. Por favor, no me lo quites». María lo miró en silencio durante un largo momento. Luego habló y su voz resonó sobre el río. «No voy a quitarle nada a nadie». Los murmullos de confusión se elevaron inmediatamente. «¿Qué? ¿Por qué no? ¿Estás loca?» María levantó la mano para pedir silencio. «Vicente del Río me dejó una última instrucción. Me dijo que usara estas tierras para alimentar a los hambrientos, para dar refugio a los que no lo tienen, para compartir la riqueza». Miró a cada rostro en la multitud. «Y eso es exactamente lo que voy a hacer». «No entiendo», dijo don Macedonio el tendero, con voz temblorosa. «Es simple», explicó María. «Las rentas que me paguen serán justas. Nadie será expulsado de su negocio o su casa, pero con ese dinero voy a construir cosas para el pueblo. Un pozo nuevo, un techo para la escuela que se está cayendo, comida para las familias que no tienen, medicina para los enfermos». «¿Y a cambio qué quieres?», preguntó Refugio con desconfianza. «Nadie da nada gratis». María la miró directo a los ojos. «A cambio quiero que nunca más humillen a una viuda, que nunca más se burlen de alguien por ser pobre, que recuerden que todos podemos caer, y todos merecemos una mano que nos ayude a levantarnos». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Algunos rostros mostraban vergüenza, otros incredulidad. El padre Anselmo tenía lágrimas en los ojos. «Hija», dijo el anciano con voz rota, «eres más sabia que todos nosotros juntos». Don Heriberto seguía de rodillas, llorando abiertamente. «Perdóname», sollozó. «Me burlé de ti, te traté mal, y tú me devuelves bondad». María se arrodilló frente a él y le puso una mano en el hombro. «El río me enseñó algo, don Heriberto. Me enseñó que la riqueza no está en el oro, está en la compasión, en la memoria, en el perdón». Uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. Algunos pedían perdón, otros simplemente lloraban. Incluso Refugio, con el rostro descompuesto por la vergüenza, se acercó arrastrando los pies. Yo fui horrible contigo», susurró. «No merezco tu perdón». «Todos merecemos perdón», dijo María, «si estamos dispuestos a cambiar». La noche avanzó, y con ella llegó la transformación. Los habitantes del pueblo, que habían llegado con antorchas y acusaciones, se quedaron para escuchar, para aprender, para entender. María les contó todo: la canoa, el cofre, el río que hablaba, la cámara subterránea, los documentos. Y mientras hablaba, algo hermoso sucedió. Dejaron de verla como una viuda pobre. Comenzaron a verla como lo que realmente era: una líder, una guardiana, la elegida del río. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, María se levantó y caminó hacia el arbusto de bugambilias. Arrancó una flor morada, como había hecho cada mañana desde que encontró el tesoro. «¿Qué haces?», preguntó el padre Anselmo. «Cumplo una promesa», respondió María. Caminó hasta la orilla y dejó caer la flor sobre el agua. La corriente la tomó con suavidad, llevándola río abajo hacia el recodo, hacia las raíces del amate, hacia la cámara donde todo había comenzado. Y entonces, ante los ojos asombrados de todo el pueblo, las luces aparecieron. 1, 2, 10, 20, 100. El río entero se iluminó con aquel resplandor azul verdoso, brillando como un cielo estrellado reflejado en el agua. Las luces danzaban alrededor de la flor, escoltándola, honrándola. «Dios santo», susurró el padre Anselmo, santiguándose. «El río recuerda», dijo María suavemente. «El río perdona. El río devuelve». Las luces permanecieron unos momentos más, pulsando al unísono como un corazón único, y luego se apagaron lentamente, una por una, hasta que solo quedó el murmullo constante del agua fluyendo.
Los meses que siguieron trajeron cambios que el pueblo de Tenosique no había visto en generaciones. María cumplió cada promesa. El pozo nuevo se construyó en la plaza central. El techo de la escuela fue reparado. Las familias pobres recibieron comida y ropa. Los enfermos, medicina. Y cada mañana, sin falta, María bajaba al río y dejaba caer una flor sobre el agua. Emiliano, Lucía y Gabriel crecieron fuertes y sanos. Aprendieron a leer y escribir en la escuela reconstruida. Aprendieron a remar en la canoa luz del amanecer. Y aprendieron, sobre todo, que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en corazones transformados. Don Heriberto se convirtió en el mejor amigo de la familia, enseñando a Emiliano el oficio de construir canoas. Don Macedonio nunca volvió a cobrar de más en su tienda. Y Refugio, avergonzada pero agradecida, trabajó en el nuevo comedor comunitario que María había establecido, sirviendo alimentos a los necesitados. Pasaron 5 años, luego 10. María nunca se volvió a casar, aunque no faltaron pretendientes. Decía que su corazón pertenecía al río, a sus hijos y al recuerdo de Julián. La canoa luz del amanecer nunca envejeció. Aunque la usaban casi todos los días, la madera permanecía fuerte, los tallados brillantes, el nombre claro como el día en que María lo descubrió. La gente del pueblo decía que era magia. María simplemente sonreía y no decía nada. Una mañana de primavera, cuando los jacarandás florecían en el pueblo y el río cantaba más alegre que nunca, María despertó y supo que algo era diferente. El aire olía a humedad nueva, a promesas cumplidas, a ciclos que se cerraban. Bajó al río con su flor diaria, pero esta vez llevó también algo más. La carta de Vicente del Río, que había guardado todos esos años como un tesoro más valioso que cualquier oro. Se sentó en la canoa y remó río arriba, hacia el recodo, hacia el amate centenario. El túnel entre las raíces seguía allí, aunque ahora cubierto de flores silvestres que nadie había plantado, pero que crecían de todas formas. María descendió por última vez a la cámara. Los símbolos en las paredes brillaban suavemente, como si la estuvieran esperando. Sobre el altar, la vasija de barro negro descansaba exactamente donde ella la había dejado una década atrás. María colocó la carta junto a la vasija. «Lo hice», susurró al aire quieto de la cámara. «Cumplí tu última voluntad, Vicente. Las tierras sirvieron para sanar, para alimentar, para unir. Gracias por confiar en mí». El silencio fue su única respuesta, pero María no necesitaba más. Sabía que el espíritu del río, o lo que fuera que habitaba en este lugar sagrado, había escuchado. Cuando subió de vuelta a la superficie, el sol estaba alto y dorado. Los pájaros cantaban. El agua brillaba como diamantes líquidos, y allí, en la orilla, sus 3 hijos la esperaban. Ya no eran niños. Emiliano tenía 22 años y acababa de casarse. Lucía, 19, estudiaba para maestra. Gabriel, 16, soñaba con ser médico y ayudar al pueblo. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Emiliano, ofreciéndole la mano para ayudarla a subir. «Estoy perfecta, hijo». Remaron juntos de vuelta a casa. La canoa se deslizaba sobre el agua con la misma facilidad misteriosa de siempre, como si supiera exactamente a dónde ir. Esa noche, toda la familia cenó junta en la casa nueva que María había construido con parte del tesoro. No era ostentosa, pero era sólida, cálida, llena de luz y amor. Durante la cena, María miró a sus hijos y sintió una paz profunda que no había conocido en años. «Hay algo que quiero decirles», anunció cuando terminaron de comer. Los 3 la miraron con atención. «Cuando yo ya no esté», dijo María con calma, ignorando las protestas inmediatas, «quiero que uno de ustedes continúe con las flores. Cada amanecer, sin falta. Es lo único que les pido». «¿Por qué, mamá?», preguntó Lucía. «¿Qué pasa si dejamos de hacerlo?». María pensó en la voz que había escuchado bajo el agua, en las luces que bailaban cada mañana, en los secretos que el río todavía guardaba en sus profundidades. «Porque es una promesa», dijo simplemente, «y las promesas al río nunca se rompen». Los 3 asintieron con solemnidad, y María supo con la certeza que solo da el tiempo y la experiencia que el legado continuaría,
que el río seguiría cuidando a su familia, que la canoa luz del amanecer seguiría flotando en esas aguas, esperando la próxima historia. Muchos años después, cuando María del Sol descansara finalmente